¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Pues muy bien, mira, hoy tenemos con nosotros a Nico, Sí, que ha venido a hacer las prácticas en la empresa que les mandan desde el instituto. sí, hay unos cuantos chicos jóvenes por ahí que quieren ser periodistas. ¿Y tú qué le has dicho? Que ¿Qué hacen seguro aquí? que tiene cosas mejores a Están las que huyendo. aspirar en la vida, que sí, un poco sí. Claro que sí. Bueno, Nico es hijo de Ismael, que es un amigo y alumno de teatro, al que tuviste haciendo Cuento de Navidad. Sí. Y que también le gusta el programa. Y le gusta mucho el programa, sí, Así sí. que- Y yo se lo agradezco, claro. Sí, a ver, ser periodista, o sea, no está mal. Si no Aquí no se te ve mal. Si no tienes en cuenta los horarios, el sueldo y todo ese tipo de cosas, pues bien. La IA. La IA que nos va a quitar el trabajo, pues, o sea, lo demás es como entretenido. Claro. Pero- Parecemos risueños, ¿verdad? Sí, o sea, te voy a decir, Felices. seguro que hay trabajos más aburridos. Tomamos Coca-Cola. Sabes que Nico quería estar en deportes esta semana. Eso también pasa mucho entre los Mira, chicos. se ríe. Eso también pasa mucho entre los chicos jóvenes. Pero que claro, quieren los de ser deportes es periodistas. que son nocturnos. Sí. Y por la mañana hay poca movida. En fin, pues nada, Nico, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Economía para Only One Fan. Hoy vamos a sacar la bola de cristal para saber cuáles serán nuestros próximos destinos turísticos. ¿Se imaginan paseando por un Irán persa y libre, más o menos como lo hacían aquellos europeos de los años 60 o 70? O lo mismo podemos volver a viajar a Kiev, a Ucrania, en poco más de un año, o a Venezuela, o a Cuba. Yo a Cuba es que me he negado a viajar, tengo familiares que sí lo han hecho, pero es que además de no ser muy conveniente por trabajar donde trabajo, pues eso de coger el bus rojo del Parque Jurásico del Comunismo, como hace Pablo Iglesias, a mí me da arcadas, tristeza y sobre todo mucha rabia. Hoy sacamos la bola de cristal y nos planteamos si somos espectadores del fin de algo o del principio del resto de nuestras vidas. Si el capitalismo y el libre mercado ganarán la batalla de la libertad y de la prosperidad. Y es que aunque aquí sean muy imperfectos, no los cambiamos por lo que pasa en las tierras que ahora bullen. Sí, algo se cuece en el mundo, de súbditos a ciudadanos. Así que pon la mesa, que traemos primero, segundo y postre. Programa de economía para Only One Fan. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? A que suena fenomenal de Cooks. Sí, mira, estos me gustan más que los de las últimas semanas. Bueno, pues debutaron hace 20 años. ¿Y sabes lo que les pasó? Son ingleses de Brighton, pues que claro, coincidieron con bandas enormes. Frank Ferdinand, Kaiser Chiefs, The Libertines. Estos vinieron un poquito más tarde de Strokes. Ya. Y claro, son muy buenos, pero es que coincidieron con gente muy buena. Ya. O sea, Y que yo no los he tenían vuelto a hueco. redescubrir, porque han estado hace poquito en Madrid, ¿A en que no les España. hiciste? Tú fuiste de las que no le hizo ni caso en Me siento 2005, culpable, Domingo. Y los pobres chavales decían, oye, que no está tan mal mi canción, déjate a Franz Ferdinand. De hecho, bueno, es que es un ejemplo de resistencia, resiliencia, diría nuestro Pedro Sánchez. Eso es muy importante. Claro que sí, han ido evolucionando, cada vez hacen mejores discos, han estado ahora en España de gira y vuelven a las Noches del Botánico y también vuelven al Festival de Benicàssim. Muy bien. Te voy a hacer una pregunta, ¿te vienes? No, o sea, Benicàssim no, y tampoco creo que a las Noches del Botánico, pero Pues ahí hay eso es una como mínima muy de señor posibilidad. como tú, las Noches del Botánico. Yo he estado alguna vez, Anda. una de estas, sí, no, y en eso que hacían en el Palacio Real, pero yo me ponía flamenco, música clásica y eso he estado varias veces, de hecho, pero no, verás, así a moderneces no, pero me lo voy a pensar para esta vez. Bueno, pues el programa de hoy hace honor a mi vida, es decir, un circo de 9 pistas, tú lo sabes bien. Sí. Domingo, estoy a todo, porque estamos conectados por Zoom, ¿verdad? Con Eso nuestro es. invitado. Además, estamos en directo aquí en la radio. A mí me enfoca una cámara, pero aquí en la pantalla me veo otra vez también de mi ordenador. Tú no te puedes ver, no sé por qué. No lo sé, pero tenemos un gran invitado que Sí. solo tiene un problema y es que vive muy lejos. Bueno, pero ha estado cerca, porque yo he visto los últimos vídeos y estaba ahí en Valladolid, enseñando la ciudad y recomendando las procesiones. Pero en general normalmente vive en, bueno, no sé si lo puedo decir, en Centro Europa, si lo quiere decir él que lo diga. Yo creo que en sus vídeos lo ha dicho alguna que lo ha vez, dicho. creo yo, no Bien, sé, bien. pero ahora que nos lo diga. Y que sin embargo queríamos tenerle porque es una voz autorizada Sí, sí. en un campo al que le estamos dedicando muchos capítulos en las últimas semanas, que es la geopolítica, política internacional, cómo van a ir evolucionando las relaciones entre los diferentes bloques, países, todo esto de lo que tanto hablamos.
Y quizás yo creo que puede ser el más conocido de los españoles que hablan de estos temas. Y además a mí me gusta mismo. Mucho porque no solamente es el fondo, sino también la forma. Es que la forma es importantísima, Domingo. Hombre, mucho. Claro que sí. Hacer los honores. Sí, bueno, yo creía que lo ibas a hacer tú, porque tú eres... a ver, a mí me gusta mucho, pero tú eres súper fan. Sí, la verdad es que sí. Estamos hablando de Fonseca, solo Fonseca. Sí, OnlyFons. OnlyFons. Pues ahí está. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Bien hallado. Menuda presentación me habéis hecho. A ver, vivo en Praga, República Checa. O sea, eso no es ningún misterio. Todo el mundo lo sabe. La capital del porno. Aquí vivo. Y muchas gracias por esa presentación tan inmerecida. Nada, un placer Me gusta lo de tenerte la por forma, aquí. forma calva. Bueno, ¿has estado tú en Praga, por cierto, Domingo? Sí. Yo también he estado, sí. Pero fue en el viaje de Ecuador de mi carrera. O sea, hace casi 30 años. No tenía nada que ver, intuyo, con lo que es ahora. Pero ya no habían pasado muchos Pues ya años. viene siendo un buen momento para volver. Sí, pero Yo te recibo aquí, en el estudio. Claro, pero de hecho lo estaba comentando el otro día y tiene también relación con esto que vamos a hablar, de cómo van cambiando los países, las relaciones internacionales. Yo fui a Praga, yo creo que fue en el año 97. Jolín. Es decir, habían pasado solo 8 años desde la caída del muro y se notaba mucho. De hecho, los alojamos en un hotel que yo decía, aquí han estado los de la policía secreta dando palos hasta hace 15 días, porque era un sitio soviético en el peor sentido que le queráis dar desde un punto de vista estético a la palabra. Era horrible y muy... No solo era feo, sino que era... O sea, es que daba miedo, o sea, unos pasillos enormes, todo medio todavía como estaba en el año 89, todavía no habían llegado las reformas. Es que Praga yo creo que además simboliza la resistencia al comunismo. Sí. Bueno. Esa escultura en la que se ve a los hombres huecos, ¿verdad? Como el comunismo que te roba el alma y te roba todo. Tal cual, sí. O sea... Es la resistencia al comunismo y también los estragos de cuando el comunismo pasa por ti y no querías que pasara. Entonces, tienen ese trauma, se ve en toda la ciudad. Y todavía hoy, monumentos de arte por la calle, tienes el monumento en homenaje a las víctimas del comunismo, que se ven eso, supongo que eso es lo que te referías tú, las figuritas así que se van deshaciendo, y por toda la calle tienes un montón de recordatorios de lo que fue, y sí ha cambiado una barbaridad. O sea, claro, tú viniste en los años 90, en aquella época, por 4 duros hacías lo que quisieras. Yo recuerdo un conocido que vivía en los años 90 en Praga, como un mariscal de campo, siendo, atentos, corresponsal de Televisión Española en República Checa. Y dices, hombre, a ver, corresponsal de Televisión Española en República Checa tampoco tienes muchos trabajos, ¿no? Ya no. A mí, pues mira, era freelance, me compran un par de piezas al mes. Pero es que claro, con un par de piezas al mes a precio español, en República Checa vivo como un mariscal de campo. Y había muchísimo de eso. En los 90, 2000, ahora ya no. Ahora los precios aquí son equiparables a los de Madrid. Cuando yo me vine, todo el mundo decía, ¡ay, España, qué bonito! ¿Cómo me gustaría viajar? ¿Cómo me gustaría conocerlo? Ahora cuando vienes por aquí te dicen, ¡ah, España, qué bonito! Me he comprado un piso en no sé dónde como inversión. ¿Sabes? En fin. O sea, ya empiezas a ver que han crecido hasta el punto de que ahora empiezan a ver cada vez más España como ese sitio donde hay viviendas baratas donde puedes invertir. En renta per cápita, en paridad de poder adquisitivo, la República Checa es uno de los países que ya está por encima de España. Es verdad que en el PIB, en la clasificación, si vemos PIB per cápita, no, pero que además yo creo que es más justo hacerlo en paridad de poder adquisitivo, sí están por encima de nosotros. Sí. Yo creo que he llegado a pensar que lo que pasa en el mundo, la culpa la tiene Fonseca, que es el responsable, porque claro, él tiene que seguir haciendo vídeos. Es que es increíble. Cada día tienes más trabajo. Es verdad, yo llamé a Donald Trump y le dije, ¿a que no hay huevos? En Venezuela, ahora en Cuba. En Venezuela, así no se puede con Trump. Entonces... Domingo y yo queríamos con este programa también sacar la bola de cristal. Sí. Que es algo que no nos gusta mucho, ¿verdad? No, siempre hemos pensado, hemos creído más en el cisne negro. Sí, pero como nosotros somos así, incoherentes, claro. Nosotros siempre decimos que es imposible predecir el futuro. De hecho, de eso va el libro más importante del año. Incertidumbre radical, en Amazon y en sus librerías. Eso es. Y ese libro, Incertidumbre radical, ya el título lo dice, yo creo que es parte,
Es una tesis fundamental de este programa. Y sin embargo, hoy hemos dicho, pues ya que tenemos a Fonseca, que sabe mucho, vamos a ponerle a él en un aprieto y le vamos a preguntar cómo cree él que va a evolucionar el mundo, o por lo menos... Si así me gusta. No creo en la predicción de futuro, pero te vamos a preguntar. Y si no, vale. Si no te quieres mojar tanto, por lo menos que nos digas cuáles son los elementos clave en cada uno de los grandes escenarios en los que crees que debemos fijarnos para intuir por dónde pueden ir los tiros en los próximos años. Y es que además, salvando lo del adanismo, que también nos da mucha rabia tanto a Domingo como a mí, sí que nos parecía como que estábamos como en primera fila siendo protagonista de sucesos y de cambios muy importantes a nivel planetario, que diría Leire Pajín. Pues eso, me ha encantado esa referencia de friquismo político. Me acabas de ganar con eso, ¿eh? Hala, pon otra vez a estos majetes y vamos a hacerle las preguntas difíciles a Fonseca. Pues venga, piénsatelo un segundo. Qué maravilla, ¿eh? Hombre, esto yo estoy buscando ya las entradas para ir a lo del botánico. Toma. Primera pregunta, Fonseca. El más difícil. Dígamelo. Empezamos por la más difícil, ¿no? Venga. Oriente Medio. ¿Quién va a ganar aquí? ¿Quién? Dentro de 5 años... Venga, la quiniela. Eso es. ¿Quién está ahí diciendo, me lo he quedado yo? ¿Cómo crees que va a evolucionar? Y si dices, joder, tío, es que esto, lo que te decía antes, un poco pistas o indicios o hacia dónde tenemos que mirar, que en muchas ocasiones miramos a lo que no es tan importante a medio plazo, a lo más urgente, a lo más inmediato, y dices, no, en realidad la clave puede estar más aquí, que es algo en lo que nadie se está fijando. Irán, por ejemplo. Vale. ¿Tú crees que Irán dentro de 5 o 10 años o sea, seguirá siendo sé que ahora mismo Oriente Medio es Irán? Eso es. Claro. Pero ¿y seguirá siendo un régimen como el de los ayatolás o hay posibilidad de cambio de régimen? No, hay posibilidad de cambio de régimen total. O sea, a ver... Yo mi visión en toda esta guerra es... No me gusta Donald Trump. O sea, yo no soy trumpista. En esta guerra se está viendo que Trump no es un presidente de guerra. O sea, no es un wartime president, que dicen los americanos. O sea, no es una persona capaz de dirigir un ejército. Está demostrando que actúa pues con... Planificar no es lo suyo. ¿Eh? Planificar no es lo suyo, podríamos decir. Planificar no es lo suyo y es la definición de adanista. Decíais antes que nos gusta el adanismo. No hay líder político más adanista que Donald Trump. O sea, Donald Trump es un señor que ha llegado a la primera potencia del mundo, ha llegado a dirigir la primera potencia del mundo, un país que lleva 80 años siendo la primera potencia militar, económica, política del mundo, que influye a todo el planeta, que tiene las mejores empresas, las más innovadoras, la renta per cápita más alta, el ejército más grande, y ha dicho: todo lo que se había hecho hasta que he llegado yo está mal, todos son tontos. Y dices, hombre, a ver, Donald Trump, perdóname, que lo diga Milei, pues te lo puedo comprar, porque Argentina es un país que lleva en crisis perpetua décadas, pero Estados Unidos no. Sí. ¿Que puede tener problemas? No te digo yo que no, pero hombre, a ver, en fin, que de repente digas que toda esta gente lo ha hecho todo mal, pues dices, a lo mejor no es así, algo habrán hecho bien para que Estados Unidos esté donde esté. Pues no, rompo la baraja. Y claro, ahora se está dando cuenta de todas esas cosas que había hechas antes que él y que tenían una utilidad. Por ejemplo, lo que está pasando con Europa. ¿Este conflicto a Europa le interesa meter mano? Sí y no. A Europa le interesa, tanto en cuanto nos interesa que Irán sea un régimen aliado de Occidente. Creo que una de las mayores tragedias del siglo XX fue la revolución islámica de Irán, porque Irán, estamos hablando de una potencia, casi incluso superpotencia, podríamos decir. O sea, es un país de casi 100 millones de habitantes, con petróleo a cascoporro. O sea, tienen tanto petróleo como el de Arabia Saudita y además es fácil de extraer. O sea, desde el punto de vista de los recursos naturales, es incluso más interesante que Rusia. Por lo menos en cuanto a petróleo y a gas se refiere. Con una economía diversificada, con una sociedad muy culta, muy laica, sorprendentemente, y que de repente, bueno, pues se mete en una aventura imperialista, teocrática, rarísima, que hace que no podamos invertir en él y que se convierta en un enemigo. A todos nos interesa, todos los occidentales, todos los que creemos en la democracia, nos interesa que Irán sea un aliado. Si ahora mismo hay una oportunidad de hacerlo a base de bombas, pues mira, bienvenida sea.
Además, nos interesa invertir en Irán. Bueno, por todas las razones nos interesa Irán. Pero claro, con toda la política que ha hecho Trump hasta ahora y cómo lo está llevando, también a los europeos nos interesa que Trump se la pegue para nosotros quedarnos detrás y decir, oye, nosotros no tuvimos nada que ver con esto, sigamos haciendo negocios, Irán, y que Trump, que esto se convierta no en una guerra de Estados Unidos contra Irán, sino en una guerra de Trump contra Irán. A los europeos ahora mismo, tal y como nos lo está poniendo Donald Trump, nos interesa que Trump se caiga. Y yo sé que en el radio habrá mucha gente que diga, pues a mí me gusta Donald Trump. Cuidado, eres europeo. Como europeo, no te interesa Donald Trump. No te interesa un líder que cuestiona si estamos en la OTAN o no, si ayudamos a Ucrania o no, si ponemos aranceles y echamos por tierra cualquier intento de hacer un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. A todos los europeos nos interesa comerciar con Estados Unidos. Y Trump va clarísimamente en contra de nuestros intereses, con lo cual es lógico que algún líder europeo diga, pues, es que no sé qué prefiero, si ayudar a acabar con Irán o ayudar a acabar con Donald Trump, que parece que es más posible. Sí, sí. No sé. Ahí lo que pasa es que la duda es... Yo en esta guerra veo tres desenlaces, o dos desenlaces posibles ahora mismo. Uno es que le salga bien. Porque hay una posibilidad de que le salga bien. Yo esta guerra la comparo, ¿os acordáis en los Juegos Olímpicos? Creo que fueron los últimos, los de París, que en las pruebas de tiro llegó un turco, sí, cogió la pistola, hizo ¡pac! Es verdad. Y hizo un pleno. Sí. Dio en el clavo, tal. Y todo el mundo se quedó flipando, joder. Ni llevaba preparación, ni llevaba ahí el punto de mira, nada. Ahí, con la pistola, a cuerpo gentil, lo arriesgó todo y ganó. Pero claro, porque se dieron todos los astros y el tío era muy bueno. Creo que Estados Unidos está en esa posición ahora mismo. Puede coger la pistola, hacer ¡pac! Y acabar con el régimen. Pero es muy arriesgado, lo tiene que hacer perfecto, no puede equivocarse ni un milímetro. Un pequeño tembleque en la mano ya le va a arruinar todo el disparo, toda la maniobra. ¿Por qué? A ver, para acabar con Irán, evidentemente Estados Unidos militarmente puede. La pregunta es, ¿cuánto está dispuesto a sacrificar? Para acabar con Irán, lo primero, necesitan neutralizar la gran baza que tenía Irán, que era cerrar el estrecho de Hormuz, que eso no es una cosa que haya salido ahora y nos hayamos sorprendido todos. Cualquiera que estudie la zona y que conozca el conflicto ya sabía que Irán no puede ganar a Estados Unidos militarmente, pero sí puede ganarles económicamente. Es decir, te cierra el estrecho de Hormuz y tú te quedas con una inflación de 2 dígitos, a ver qué pasa con los países asiáticos, te destroza la economía mundial. Entonces, lo primero, necesita neutralizar la capacidad militar de Irán en esa zona para evitar que puedan cerrarlo. Claro, para eso hace falta probablemente un desembarco de tropas. Y un desembarco de tropas masivo. O sea, estaríamos hablando de algo estilo el desembarco de Normandía, incluso más bestia, porque es un desembarco de Normandía en el que no puedes permitir que salga ni una sola lancha a poner minas marítimas en el estrecho. O sea, tienes que controlarlo al 100%. Cada milímetro de playa o de lo que hay en el estrecho de Hormuz, lo tienes en Bandar Abbas, que es la ciudad iraní en la zona, lo tienes que tener perfectísimamente controlado. Es difícil. Para eso necesitas la ayuda de un montón de aliados. Claro, sí, los aliados están deseosos de que te salga bien. O sea, quiero decir, aquí quien más miedo tiene estos días no es Estados Unidos ni Trump, que también evidentemente está claro que están ahí a ver si nos sale bien, son todos los estados del Golfo que Israel. Están... Claro. No, pero no solo Israel, pero que Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes, esa gente, toda su economía depende de que esto se... Y son economías que son mucho más potentes que hace 30 años, porque hace 30 o 40 años eran economías que eran solo materia prima, eran más pequeñas, tenían menos peso y tenían menos interconexiones con el resto de la economía global. Ahora mismo son economías que no es que tengan un peso brutal en el conjunto del planeta, pero evidentemente mucho más relacionadas, son mucho más ricos, llevaban 20 años tratando de diversificar sus fuentes de ingresos y ahora básicamente los artículos que estamos leyendo en prensa internacional, el otro día leí a Alberto Rojas en El Mundo, por ejemplo, que decía, estaba hablando de una ciudad fantasma, de estas ciudades tipo Doha, Dubái, dice, son ciudades fantasma. Claro.
Es que no es una cuestión de avisar, es si quieres, van a tener que ayudar en esa guerra. Coño, prepara un plan con ellos. Es verdad que tienen unos ejércitos muy caros, pero que no les va a manejar muy bien. No son el aliado perfecto, pero tienen que estar ahí. Europa tiene que estar ahí. Europa es la potencia de barcos desminadores. Tienes que tener los barcos europeos. Tiene que ser una campaña, pues como se ha hecho toda la vida. La guerra de Irak, Bush, antes de convocar la guerra, y fue un error, pero antes de convocar la guerra, Bush anunció, explicó, mira, aquí hay unas armas de destrucción masiva, fue a la ONU, fue al Congreso de los Estados Unidos porque necesitaba aliados y gracias a eso, pues bueno, mal que bien, consiguió el apoyo de Reino Unido, el apoyo de España. Claro, el apoyo de muchos países. Sí, sí. A la guerra de Irak fueron muchos países en la coalición internacional. Fueron muchos países. Y lo mismo con Afganistán. Claro, hay una labor diplomática de explicárselo a tus aliados, explicárselo a tu propia sociedad. Claro, pero el hecho de que el relato que esté quedando ahora mismo en los medios, tanto españoles como en Estados Unidos, sea este señor de repente un día se ha levantado por la mañana y ha dicho, voy a invadir Irán. No, perdona, explícalo, ¿por qué? ¿Cuáles son los datos? Tiene que haber... Entiendo que no quieras perder el efecto sorpresa, ¿vale? Pero aún así, bueno, tendrá que haber algún tipo de comunicación y, sobre todo, de buenas relaciones con tus aliados. Claro, como te has tirado 1 año y medio despreciando Europa, diciendo, pues ahora voy a invadir Groenlandia, pues ahora voy a quitarle las sanciones a Putin, pues ahora los europeos no sé qué. Claro. En uno de tus últimos informes decías que Israel ya se ha gastado el 2% de su PIB en esta guerra. Claro. Y para Israel es existencial, y yo entiendo que tienen que hacerla. Pero antes de tirarte a la piscina, mira a ver si hay agua. Y si no hay agua, bueno, pues toma medidas. Pide al dueño de la piscina que eche un poquito de agua, no vaya a ser que te la pegues, no sé. Piensa con cabeza. Entonces yo creo que Trump, primero, tendría que neutralizar eso y luego, ojo, aún así, todavía le puede salir. Por ejemplo, le queda una carta más, que no descarto que la use, que sería mandar comandos especiales a tomar la isla de Karaj. La isla de Karaj es esta isla que está en lo que es el Golfo de Hormuz y es la isla de donde sale el 90% de las exportaciones de Irán. O sea, todo el petróleo de Irán, que es el pilar de su economía, el petróleo de Irán se centraliza todo ello, todos los yacimientos van por oleoducto a esta isla. Y de ahí ya es de donde sale en barco petrolero a donde tenga que salir. Y pasa por el estrecho de Hormuz, etc. Bien, ahí Trump es una isla muy pequeñita, o sea, sería casi, no sé si es como 2 veces el Parque del Retiro. Eso es fácil de tomar con unos comandos, ¿vale? Si Trump toma eso, dejaría toda la economía iraní en jaque y que eso pueda obligar al régimen a negociar de otra forma. Y finalmente, la estrategia que yo creo que quiere hacer Trump, o lo que debería querer hacer Trump, con la información que yo tengo aquí, él, lógicamente tendrá más información, pero lo que yo veo que es la estrategia más lógica sería, después de haber neutralizado toda la posible amenaza del estrecho de Hormuz, acabar, ya que no tienes un líder claro que pudiera ser el relevo del régimen, lo que sí que puedes hacer es forzar una perestroika. ¿Cómo? Acabando con todo el a la dura. O sea, dentro de la sociedad iraní y dentro de la política iraní ahora mismo hay un debate muy fuerte entre los principalistas, los que creen en el régimen, que defienden continuar con la confrontación con Occidente, con Israel, con Estados Unidos, lo que llaman ellos el gran Satán y el pequeño Satán, confrontar con ellos ad eternum y continuar con el programa de enriquecimiento de uranio. Pero claro, eso está dejando al país en una crisis salvaje. Recordad que hace 3 meses o hace 2 meses estaban en protestas. Esas protestas no eran solamente porque la gente protestara contra el régimen, era porque no había agua potable. Porque todo el sistema de potabilización del agua, de irrigación, de mandar ese agua por canales, estaba destruido. Pero el régimen no lo había reconstruido porque todo el dinero que se tendrían que gastar ahí se lo estaban gastando en reponer todos los misiles que habían perdido en la guerra de los 12 días. Entonces, hay un debate intenso dentro de la propia clase política iraní entre los que dicen, pues no, pues yo sigo con mis obsesiones y mis fetiches ideológicos, y los que dicen, mira, dejemos esto,
vamos a reconstruir el país, no lo militar, sino las infraestructuras del país, y vamos a dejarnos de estas aventuras y negociamos con Occidente. Claro, yo creo, por ejemplo, Masoud Pezeshkian, el presidente de Irán, él llegó a decir hace 2 años que estaría dispuesto a reconocer al Estado de Israel. Claro, ¿qué pasó? Que cuando dijo esto en la ONU se le echó encima la Ayatollah Khamenei, que es de los de la línea dura, y se le echó encima pues todas las élites iraníes. Entonces yo sí que puedo entender que ahora con esta campaña aérea lo que están haciendo es matar a Khamenei, matar a Larijani, a todos los que sean los líderes de las fuerzas de la Guardia Islámica Revolucionaria, todos los que podrían oponerse a los moderados que están dispuestos a negociar. Y una vez lo hayan hecho, dejar el país desangrándose y esperar que la gente lo saque a puñetazos. Lo saquen una revolución interna en la que ya no podrían reprimirles tanto porque todas sus fuerzas represivas están diezmadas por los ataques aéreos. Claro. Domingo. ¿Eso es posible que pase? Sí. Ahora, estamos hablando de hacer la carambola de tu vida. O sea, de coger la pistola y hacer ¡pum! ¡Hala! He dado a la diana. Es muy difícil. Entonces, claro, el problema con Trump es que es como si el turco ese que fue y pegó el tiro, la noche anterior se hubiera emborrachado y estuviera de resaca. Pues dices, hombre, si ya lo tenías difícil, encima artificialmente te has puesto un montón de impedimentos innecesarios. Sí, efectivamente, yo creo que lo que está, el objetivo sería un cambio de régimen, que cuidado, a mí me gustaría ver lo que ocurre, porque Irán es un país muy peculiar, para empezar, no es árabe, es persa, con una historia muy peculiar, de contrapeso de Arabia Saudí, que ahora lo vemos en términos más bélicos, y parece que Arabia Saudí y los países suníes son los aliados de Occidente, lo han sido más en los últimos años, pero a lo mejor un Irán con otra dirección podría llegar a ser interesante para Occidente, mucho más interesante que algunos de los aliados que hemos tenido en los últimos años, que en muchas cosas a mí no me gustan nada. Tenemos más que ver. Yo creo que a mí la gente que más sabe del mundo musulmán me dice, en realidad nosotros tenemos más que ver con los que ahora parecen malos que con los que nos juntamos en muchas cosas. Al 3000%, y cambiaría totalmente esa lógica. Claro. Sí, o sea, para Arabia Saudita realmente no es una buena noticia que haya un cambio de régimen en Irán. Aunque bueno, ellos llevan promoviéndolo mucho tiempo porque a ellos les gustaría tener un régimen que puedan controlar. Pero si pudiéramos confiar en Irán, reduciríamos mucho nuestra dependencia, sobre todo de Arabia Saudita, que a mí me parece una bomba de relojería. Sí. Mira, me decías que mira algo que nadie está mirando, o que ahora mismo nadie está mirando. Yo esto lo llevo diciendo desde hace ya 10 años. Arabia Saudita es una bomba de relojería y nos va a preocupar, o sea, en algún momento va a dar un problema. ¿Por qué? Irán es, como dices, una sociedad, no es que se parezca más a nosotros, es una sociedad, primero es un Estado-nación. Cosa que Arabia Saudita no. La historia de Arabia Saudita es, había unas tribus nómadas, de repente en un momento llegan los ingleses, apoyan a una de ellas, que son los saúds, y les dicen, mira, te vas a conquistar a todas las demás tribus y yo te doy armamento, te doy instrucción para que ganes la guerra y crees tu propio país. Y como en ese país va a haber petróleo y yo te doy las armas, pues me quedo con el petróleo, y así es como Arabia se convierte en Arabia Saudita, porque la tribu de los saúds son los que ganan, con el apoyo de Reino Unido. Y luego entonces, ahí va, resulta que tenemos petróleo. Oh, pues ya no somos tribus nómadas, ahora estamos forrados. Fin. No sabemos qué hacer con ese dinero, nuestra economía depende al 100% del petróleo, si baja el precio del petróleo no podemos financiar nuestro Estado, y además tenemos un Estado que en cierto modo casi podríamos decir que es comunista. O sea, hay un pacto social saudí según el cual el Estado... No tienes que trabajar, básicamente. O sea, el Estado te da paguitas por todo. Por eso tienen tantos gastos. Por eso, en cuanto baja un poquito el petróleo, tienen problemas. Y tienen que dar paguitas a la gente porque es que de otro modo se rebelarían contra la Casa Real.
porque primero, son tribus que fueron conquistadas y segundo, ideológicamente el pueblo saudí es mucho más radical y mucho más fanático que la Casa Real. La Casa Real, sí, son islámicos, pero bueno, se han dejado un poco... Se han vendido al capitalismo porque les ha ido muy bien. El pueblo, sin embargo, bueno, pues no es tan pro-occidental y es mucho más, pues eso, fanático. Entonces, para evitar que se levanten, les dan dinero. En Irán no. En Irán es al contrario. La sociedad iraní, primero, la religión en Irán siempre ha jugado un rol muy secundario. Incluso el Islam chiita es, en cierto modo, más light que el Islam sunita. O sea, el Islam sunita sería como los protestantes, el Islam chiita serían como los católicos. De hecho, también es una religión más jerárquica, etc. Claro, tiene más principios, hay una jerarquía más clara, pero a la vez los principios y los parámetros son mucho más flexibles que los sunitas. La sociedad iraní nunca fue fanática. Cuando llegó el ayatolá, realmente ellos no es que defendieran al ayatolá, querían acabar con el Shah y había un montón de grupos comunistas, socialistas, liberales y radicales islámicos que querían derrocar al Shah. El ayatolá simplemente era el líder provisional. ¿Qué pasa? Que cuando se hace con el poder purga a los demás. Pero la sociedad iraní nunca ha sido islámica. De hecho, uno de los grandes fracasos del régimen del ayatolá es que no ha conseguido islamizar la sociedad como él quería. Claro. Y en ese sentido, el otro día, creo que era la corresponsal de Televisión Española, estaba haciendo un directo, ella con el velo, y por detrás pasaban mujeres sin velo. Sí, y de hecho esa mujer llevaba el velo mal. Yo me he fijado, lo de los periodistas en Televisión Española llevando el velo, es una cosa que casi me da hasta rabia verlo, porque es como, a ver, os estáis poniendo el velo simplemente porque queda bien. Para que diga, mira, estoy en Irán. Ese velo está mal llevado. Sí. El velo realmente lo tienes que llevar que no se vea nada de pelo. Y esto es lo que te vienen en todos los manuales de vestimenta de Irán, porque la gente tiene que llevarlo así. El hecho de que esa señora lo pueda llevar y que detrás veas un montón de chicas que no llevan velo, lo que te indica no es que el régimen no sea flexible. Lo que te indica es que el régimen no tiene suficiente policía para reforzar esas normas y como el pueblo no quiere hacerlo, pues la gente pasa. Claro, pero es que queda más mono. Fonseca, tú entiéndelo. Si se te ve a ver, yo entiendo que puede así, quedar así como en plan... Pues eso, como si estoy en Texas y salgo con un gorrito de cowboy por darle el punto, mira, estoy en Texas. Que sí, visualmente se reconozca, pero vamos, el que esté viendo la tele en ese momento y vea la señora con ese velo, que ni siquiera es un velo, el otro día veía una que era como una tejida, una tela así como de red, y se la ponía por encima y se la veía todo el pelo. Técnicamente, otra cosa es que es una señora extranjera y la meterán en la cárcel, pero vamos, técnicamente esa señora no está cumpliendo las normas islámicas. Y podéis encontrar, hay manuales de cómo vestirse y ya te digo, la primera norma es no se te puede ver ni un mechón de pelo. A Mahsa Amini la pegaron una paliza precisamente porque llevaba el velo con un mechón de pelo que salía. En fin, ojalá hicieran lo que hizo Oriana Fallachi en su día y escogerse el velo y decir, mira, aquí tienes este trapo arcaico, medieval, y ahí te lo tiro, Jomeini. ¿Cómo va a ser? ¿Quién va a ganar en la guerra? Bueno, en el enfrentamiento China-Estados Unidos. Yo decía antes Fonseca que su apuesta es que Arabia Saudí va a dar problemas. Mi apuesta, o sea, donde yo me posiciono corto, desde un punto de vista financiero, es con China. Yo creo que China va a tener un problema económico muy gordo en los próximos 10, 15 años, porque no va a poder sostener sus tasas de crecimiento. Esta es mi apuesta, que luego me equivocaré dentro de 15 años que alguien diga, pues no se ha cumplido. No va a poder sostener sus tasas de crecimiento. Hay muchísima economía planificada en China y eso es insostenible. No ha funcionado nunca. No ha habido nunca un Politburo que haya sido bueno planificando la economía. ¿Por qué creemos que lo va a ser el Politburo del Partido Comunista actual? Es verdad que China luego tiene una parte y es que tiene una sociedad civil muy dinámica, tiene partes muy desregularizadas. Es un país muy raro en ese sentido. Cuando uno lo mira como economista, tiene partes de la economía extraordinariamente intervenidas y parte de la economía extraordinariamente liberalizadas, mucho más liberalizadas que en Europa o en otros países occidentales. Pero mi tesis es que va a haber un momento en que esa dicotomía no va a poder sostenerse y va a explotar en el sentido de que va a dejar de crecer.
esas, lo que vemos, infraestructuras absurdas, ciudades fantasmas, eso es capital, dinero que se está tirando a la basura, que les va a explotar en la cara y que va a haber un momento de gran recesión, gran crisis económica en China. Entonces, eso, claro, desde el punto de vista geopolítico también supondrá tendrá un impacto enorme en la posición del partido, lo que puedan hacer. ¿Quién crees tú que va a salir ganando en los próximos 10-15 años en ese enfrentamiento Estados Unidos-China? Estoy al 300.000% de acuerdo contigo en que no creo que China vaya a tener una crisis en plan recesión, colapso, no. Yo creo que China simplemente ha llegado a su pico de crecimiento, ha llegado ya, y ahora lo que estamos viendo es que se quedan ahí estancados. ¿Estancados o decreciendo? O sea, yo a China le predigo una cosa parecida a lo que han tenido los japoneses. ¿Japón es un país pobre? No, a ver, no es un país pobre, pero desde luego llevan 30 años sin crecer. Llevan con 3 décadas perdidas. Pues ese es el futuro que yo le veo a China. Además, tienen una ventaja y es que, vale, tienen ahora a Rusia y probablemente vaya a haber una alianza de intereses aún más fuerte con Rusia, porque Rusia les va a dar los recursos naturales. Ahora con esta guerra clarísimamente se va a ver. China comprará más petróleo a Rusia y tienen asegurados recursos naturales que en Occidente todavía no tenemos. Asegurados, quiero decir, o sea, tenerlos los tenemos, pero no asegurados como los tiene China, acuerdos de tierras raras, etcétera. Pero una economía planificada puede innovar hasta cierto punto, pero una vez se queda sin cosas que copiar, ya no puede innovar más. Y además tienen una crisis demográfica brutal, más brutal que la que tenemos en Occidente. Sí. Porque Occidente, por ejemplo, tiene la Carta de la Inmigración, que más o menos te puede ayudar un poco. Estados Unidos no tiene una crisis demográfica, Estados Unidos sigue creciendo en población y tienes casos como Israel también, que siguen creciendo en población. Entonces, yo creo que en un enfrentamiento China-Estados Unidos todavía sigue ganando Estados Unidos por goleada. Además, yo creo que Mira, tengo un vídeo que creo que te gustaría, porque además es súper austríaco, en el que hablo de la IA en China y digo, vale, a lo mejor en la carrera por la IA China puede ganar a Estados Unidos, del mismo modo que en la batalla espacial, la Unión Soviética ganaba a Estados Unidos. Pero es que a lo mejor esa no es la batalla importante. A lo mejor la batalla importante es que ahora, sin que nos demos cuenta, en Silicon Valley o en Detroit hay un señor que está inventando, sabe Dios tú qué tecnología, y que esa es la que realmente va a cambiar el mundo. Eso, en China es difícil que pase porque todo el movimiento económico está, de algún modo, dirigido por el Estado. En Estados Unidos no. Hay catalaxia. Hay orden social espontánea. Entonces yo por eso creo más en Estados Unidos. ¿Enfrentamiento entre Estados Unidos y China? Hombre, podría darse por Taiwán, pero no termino yo de... En los próximos 20 años no creo que pase. No, yo tampoco. Lo que pasa es que ahí el Partido Comunista Chino, parte de su legitimidad de las últimas 4 décadas ha sido el crecimiento económico. Entonces, como se detenga mucho el crecimiento, ahí la tensión política, a ver cómo evoluciona. Pero bueno, eso es una... Sí, pero al ser un movimiento autoritario, un sistema autoritario, pueden reforzar el autoritarismo como pasó en la Unión Soviética y que la gente asuma que vive así. Sí. Y todavía la generación de chinos que está viviendo hoy vive muchísimo mejor que la de hace 30 años. Eso es así. Entonces, aunque la economía no crezca, bueno, ya, pero se comparan con sus abuelos y dicen, joder. En fin. Es lo contrario que lo que pasa aquí en España o en parte de Europa, que ya empezamos a ver cómo vivimos peor que nuestras generaciones anteriores. Sí, lo hemos comentado aquí en el programa varias veces. Ucrania. ¿Quién va a ganar? ¿Cuándo acaba la guerra? A ver. ¿Qué significa ganar en Ucrania? Quiniela. Ucrania 3, Rusia 2. Fenomenal. No, yo creo que Ucrania no. A ver, aquí sí que me atrevo más a dar mi predicción. Yo creo que la guerra nunca va a terminar. Creo que eso se va a quedar como un conflicto congelado, en el que siempre habrá pequeñas refriegas, un rollo Israel-Palestina, más que un rollo dos Coreas, un rollo Israel-Palestina, donde, bueno, cada 2 por 3 vemos a lo mejor algún pequeño avance en tal ciudad, en tal sitio, en Pokrovsk, en tal, pero ninguno de los dos está dispuesto a firmar la paz, ninguno de los dos está dispuesto a firmar la tregua, y llega un momento donde simplemente de facto terminan aceptando una situación así como de tú no me atacas demasiado y tú haces como que me atacas y yo como que me defiendo, ¿sabes?
Que de vez en cuando, pues a lo mejor una vez al año te encuentras eso, una escaramuza en no sé dónde, pero ya está. A Rusia no le conviene seguir atacando a Ucrania porque no tiene ningún sentido y Ucrania pues tampoco puede conquistar el Donbass. Y Zelensky, yo más o creo menos que... quedamos. Y para eso, para mí, lo que hay que mirar, o sea, para mí, el día en el que la situación en Ucrania cambiará es el día que abran el aeropuerto de Kiev o alguno de los aeropuertos importantes. Kiev, Lviv, pero sobre todo Kiev. Porque ese día significará, el día que pase eso, significará que Ucrania ya ha sido capaz de interceptar los misiles y los drones que mandan desde Rusia, que por tanto han conseguido proteger su espacio aéreo, y a partir de ahí, en el momento en el cual puedan tener aeropuertos, ahí es cuando de verdad se puede reabrir la economía ucraniana al resto del mundo, porque ahora mismo es que es casi imposible hacer negocios en Ucrania, porque ¿cómo vas? O sea, tú Claro, ahora quieres tener una reunión de negocios en Kiev y para llegar a Kiev, te lo digo porque lo he hecho desde Praga, o vas en tren o vas en coche. claro, Y no entre... es un tren o un coche fácil. O sea, cógete el coche, vete desde aquí hasta la frontera con Polonia. En la frontera tranquilamente pueden ser 5, 6, 7 horas de espera y te las comes porque no hay otra. Y a partir de ahí, desde la frontera con Polonia hasta Kiev, pues tranquilamente pueden ser 700, 1000 kilómetros, no sé exactamente el número, pero por ahí andan en esas magnitudes de carreteras que hacen que un camino, una carretera comarcal en España te parezca una autopista. Claro. En fin, Zelensky yo creo que es el líder más sorprendente de los últimos años, un líder correoso, y yo creo que nadie se lo esperaba. Sí, a mí en muchas cosas, a mí me ha sorprendido para bien porque yo estaba muy decepcionado con él cuando empezó la guerra. O sea, fue el presidente que, a ver, Zelensky realmente era un populista de manual, o sea, su receta era, "Va, voy a luchar contra la corrupción", que es lo que queda bien decir en cualquier caso. Y aunque prometía e hizo liberalizaciones muy importantes y muy necesarias en Ucrania, como por ejemplo la del suelo agrícola, también redujo el presupuesto militar. O sea, Ucrania antes de la guerra estaba gastando pues 2-3% de su PIB en defensa. Y dices, a ver, que tienes ahí un enemigo a las puertas. Ya, pero es que no queremos enfadarle. Entonces, Zelensky tenía muchas cosas, pero después de la guerra se ha visto, pues eso, una persona que es lo contrario que Trump. Un capitán. Sí, sí, El total. capitán que quieres tener en un país. Con sus cosas malas, todas las que quieras. Pero una persona adulta y que, vamos, que yo para mí es una de las figuras que más me inspiran a nivel personal. Totalmente. Lo Nos que queda... hizo en aquel momento de plantar cara y decir yo no me voy, eso. Y con Ucrania sí que te voy a dar más predicciones. Mira, Ucrania se va a convertir en la Israel de Europa. Y recordad bien esto porque estoy seguro de que en 10, 20 años lo empezaremos a hablar, no va a pasar mañana, pero Ucrania tiene todas las cartas para que en cuanto reabra el aeropuerto de Kiev y puedan más o menos proteger su espacio, convertirse en una economía emergente que lo flipas. Tienen un problema, que es que han perdido todo su capital humano, o sea, la mayor parte de la gente se ha ido, pero van a tener tres cosas que les van a ayudar muchísimo. Cuatro. La primera, un entorno pro empresa sin ningún, o sea, va a ser capitalismo, ahorro y trabajo duro al 3000%. O sea, la ideología de los ucranianos ahora mismo es no queremos tener nada que ver con Rusia y queremos occidentalizarnos a marchas forzadas. El discurso libertario, discurso Milei en Ucrania ahora mismo empieza a ser lo mainstream. Fíjate. Impuestos bajos, regulaciones laxas, liberalizaciones. Va a costarles mucho hacer esa evolución porque todavía son increíblemente corruptos. O sea, tú en Ucrania ahora mismo te puedes comprar una casa sin impuestos, para que te hagas una idea. O sea, es corrupto. Y eso no es porque sean libertarios, es porque son corruptos. Entonces van a tener que hacer esa evolución a un liberalismo de verdad, no el liberalismo de Andrew Tate. Van a tener que hacer esa evolución, pero están en camino de hacerla y poco a poco he viajado varias veces a Ucrania y lo ves, hablando con la gente, etcétera. Por además, están teniendo un proceso de destrucción creativa, del que luego hablamos si queréis. Dos,
van a tener salarios muy bajos comparados con Europa, con lo cual, si quieres invertir, pues vamos, lo tienes fenomenal. Por 4 duros, por lo que en Silicon Valley te cuesta 10 millones de euros, de dólares, en Ucrania lo haces por $1 millón. 3, tienen una industria que ya está siendo muy prometedora, que es la de los drones. Lo de los drones ucranianos, poca broma, de ahí van a salir startups. Una de las cosas que ha hecho Pedro Sánchez, muy inteligentes, que lo anunció hace la semana pasada, fue el acuerdo de coproducción de drones con España y Ucrania. O sea, ojito, ahí, mira que Pedro Sánchez no es santo de mi devoción, pero ahí ha estado inteligente. Y hay un sector muy interesante para inversores, gente que quiera empezar a meter dinero ahí. Y de ahí, eso va a ser el espolón de proa, el mascarón de proa, perdón, de un sector de tecnología militar que, al igual que en Israel, sirvió para crear un ecosistema de startups, que es el segundo más grande del mundo después de Silicon Valley. En Ucrania va a pasar algo parecido. Y cuarto, están al lado de Europa. O sea, todo lo que vendan lo pueden, o toda la inversión que pueda llegar de Europa, todo el mercado que tienen en Europa va a ser brutal. Entonces, Ucrania, en los próximos años, en cuanto protejan su espacio aéreo, tiene todas las papeletas de convertirse en una economía emergente que dentro de 20 años estemos diciendo, pues como hablábamos antes de República Checa, ¿sabes? Que dices, República Checa ahora ya ha superado en PIB per cápita a España. Hay muchos españoles que se están viniendo a República Checa a trabajar. Hace 15 años nadie se lo imaginaría. Ahora sí. Pues con Ucrania yo creo que va a pasar algo parecido. No de que gente vaya a trabajar, pero yo sí que predigo que en 15, 20 años abrirás la revista Emprendedores y dirá, invierte en Ucrania, la nueva escena startup en Ucrania, ¿sabes? Eso lo vamos a ver. Y eso va a hacer que haya un desbalance de fuerzas frente a Rusia. O sea que poco a poco llega un momento donde Ucrania sea Israel y Rusia sea Palestina. Qué interesante, ¿verdad, Domingo? Sí, pues Rusia también tiene un problema demográfico muy gordo de crecimiento económico, sí, claro, y de todo, y es un país muy grande, pero en términos de población ya siempre ha sido menos, ha tenido mucho menos peso población que territorio, pero eso se va acentuando, así que puede ser una profecía interesante. En fin, es muy difícil informarse de lo que sucede ahora mismo a nivel internacional. Tú mismo has hablado de la batalla del relato y de las narrativas. ¿Cómo se hace? ¿Cómo diferenciamos entre lo que de verdad sucede y lo que intentan que creamos que sucede? Es complicado. Lo primero, yo tiendo a fiarme un poco de la cabecera del medio. No es lo mismo que aparezca una cosa en un periódico que ni siquiera conocías o que te lo encuentres por Twitter, que te lo encuentres en Al Jazeera, que te lo encuentres en Times of Israel o que lo haya dicho la propia Casa Blanca. Claro, también la Casa Blanca, que no Donald Trump, porque Trump también suelta cada cosa que te quedas tieso. Entonces, la autoridad de la fuente es importante. ¿Cuántas otras fuentes se han hecho eco de ello? O sea, muchas veces es mejor no ser el primero en contarlo, pero es el que lo cuenta con seguridad que llegar ahí con la premura, ¿no? Esto ha pasado, por ejemplo, cuando mataron al ayatollah Jamenei. Yo me esperé varias horas de hecho me esperé toda la noche hasta verlo ya en varios medios, porque es que es muy probable que sea mentira. Ahora, por ejemplo, que están saliendo un montón de bulos de si Jamenei es gay, no lo es, de si está en un hospital en Moscú, pues en fin. Entonces, eso es lo primero. Luego lo segundo, la lógica. Muchas veces hay cosas que dices, hombre, esto es posible que pase. Esto suena a que detrás hay alguien interesado en crear esta opinión. Y también pasa, por ejemplo, con lo de Jeffrey Epstein. O sea, con Jeffrey Epstein, yo me acuerdo que me comí un bulo porque encontré unas fotos no me acuerdo si era el Washington Post o dónde, que habían censurado unas caras de unas chicas. Estaba Donald Trump y creo que eran Trump, Epstein, rodeado de chicas con la cara tapada. Y claro, ¿qué piensas? Pues eran menores de edad. Claro, luego resulta que esa versión censurada de las fotos la habían difundido los demócratas, pero que existía una versión de esa misma foto sin caras borradas y que eran simplemente pues unas modelos, pero mayores de edad, sin problema. Claro, esa pues me la comí. Hay veces que te las comes y pues mira, con humildad y
y responsabilidad, dices, pues miren ustedes, me la he comido, lo siento, yo por eso tengo una fe de ratas y siempre que meto la pata lo digo. Sí, lo que pasa Entonces... es que hay dos tipos de relato. Esta palabra a mí no me gusta mucho porque... No, pero es lo que hay. Pero o hay dos tipos de lo que nos quieren vender. Dos tipos de elementos. Lo primero serían lo que ha ocurrido y lo que no, que es a lo que nos estamos refiriendo más en esta primera pregunta, si es mentira o no es mentira algún elemento, pero luego también está la interpretación que quieren que saquemos, las razones, los motivos, lo que están buscando, y ahí sí que es mucho más difícil porque incluso en los medios serios, digamos, cada uno de los países involucrados, cada una de las administraciones, incluso dentro de los países, la propia oposición, tiene unos intereses y quieren que tú pienses que lo están haciendo por una cosa, por la otra, que su objetivo es uno. Es decir, quieren vendernos una idea de cómo es la situación de sus propias fortalezas, que no es tanto como si alguien si se ha muerto o no se ha muerto el líder iraní, o si Donald Trump estaba o no en una fiesta con Epstein. Y eso es todavía más complicado de saber si lo que me están contando, como cuál es su objetivo, cuál es el motivo por el que han tomado una determinada decisión, es cierto o no. Si me permitís, voy a hacer una pequeña divagación, pero que creo que a lo mejor puede ser interesante para la audiencia. Voy a hablar un poquito más de filosofía. Es imposible escapar del relato. O sea, todos contamos un relato, incluido yo. ¿Por qué? Porque la realidad es infinita y está llena de pequeños eventos, pero no sabes, cuando tú vas a contar una historia, o sea, me decías cómo me informo de la guerra. Claro, informarte de algo como la guerra de Irán, tener toda la información es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque están continuamente pasando cosas. Ahora mismo, o sea, no tengo las cifras ahora mismo, pero creo que han sido más de 7.000 ataques aéreos de Estados Unidos a Irán. Son 7.000 noticias. ¿Tú crees que yo tengo tiempo que alguien podría aguantar un vídeo donde enumero los 7.000 ataques que ha habido? No. Tengo que jerarquizar. Tengo que decir, mira, este ataque me interesa, estos otros, mira, los resumo o no los cuento. ¿Me interesa contar lo que está pasando en Dubái o no? Yo tengo que hacer una jerarquización. Entonces, hacer una selección y una jerarquización. O sea, ¿qué voy a contar y a qué le voy a dar más importancia? Ahí es donde entra la función del analista, en hacer esa selección y luego darle un sentido. Es imposible no hacer la selección porque no puedo contarte todo lo que está pasando. La realidad es infinita y más en una cuestión tan volátil como una guerra. Entonces, siempre va a haber un relato. Yo esto, cuando doy clases a mis guionistas, y de hecho ahora estoy empezando a preparar un manual, les pongo siempre el ejemplo de Titanic, la película. Claro, Titanic es una película que dura 3 horas y media, pero que la historia que te cuenta pasa en el transcurso de 80 años, ¿no? El barco, entran los personajes en el barco, están ahí pues una semana, a la semana el barco se hunde, le rescatan, vale, eso son como 10 días, y luego hay toda la vida desde la señora, la vieja del Titanic, desde que sobrevive hasta que llega al submarino para contarle su película. Eso es una historia de 80 años. En esos 80 años pasan muchas cosas, pero el director decide elegirte una cosa u otra. Claro, en la selección cambia mucho la visión que tienes. Claro. O sea, Titanic, dependiendo de cómo la veas, puedes pensar, o la misma historia del Titanic, dependiendo de qué hechos selecciones, podrías pensar que Rose es la buena y que su prometido es el malo, o al revés. Entonces, lo mismo pasa cuando cuentas una guerra. A mí esto lo noté muchísimo con la guerra de Israel. La guerra de Israel, o sea, todas las guerras de Israel, cómo lo han contado la tele y cómo lo hemos contado los youtubers cambia muchísimo. Totalmente. Y una de las cosas que... ¿Y sabes por qué? Es una de las cosas que he cambiado. Por la tecnología y los recursos que tenemos cada uno. El de la tele, yo qué sé, La Sexta o Televisión Española quiere cubrir la guerra de Israel y tiene a un corresponsal en Tel Aviv que puede contarlo desde Tel Aviv y que incluso se puede ir a Gaza y contarte los destrozos de Gaza. Pueden poner la cámara a pie de calle. Entonces puedes ver los destrozos, puedes ver el corresponsal que dice, fíjate, acaban de atacar aquí, fíjate los muertos, fíjate los niños, fíjate el no sé qué. Los youtubers no tenemos recursos para mandar un periodista a Tel Aviv, porque todavía somos la serie B de los medios, vamos con muy poquito presupuesto. Entonces lo tenemos que compensar con otra cosa, mapas.
Entonces, la guerra desde YouTube se ve siempre a vista de pájaro en mapas. Claro, cambia totalmente cómo percibes la guerra. Cuando estás viendo los bombardeos, los muertos y tal, que claro, ibas a pensar, joder, los israelíes, que cuando te lo cuento, en plan, no, mira, ¿ves este mapa? Pues claro, es que está pasando esto por aquí, esto por allá, tal. Eso hace que la cobertura que damos desde YouTube sea un poquito, no al 100%, pero un poquito más pro-israelí que la que ves en la tele. Porque claro, no ves la realidad igual si estás a vista de pájaro que a pie de calle. ¿Me entendéis? Sí, totalmente. Sí, muy cierto. Y en la guerra de Irán no está pasando tanto, porque no hay tantos corresponsales en Teherán, pero también cambia muchísimo. Y claro, es imposible escapar del relato. Ahora bien, evidentemente hay partes interesadas que tienen un interés avieso no están buscando la verdad, están buscando crear un estado de opinión, y ahí es ya cuando entramos en la propaganda. Claro, incluso justificar sus acciones a través del relato, claro. Domingo y yo queríamos... omitir información a propósito, claro. A veces inventársela. Claro. Hacer ciertas... O sea, todos hacemos una selección de los hechos, pero hombre, hay ciertos hechos que si no los cuentas está siendo directamente torticero. Hemos llegado casi hasta aquí, Fonseca, porque el tiempo se nos acaba a nosotros, de ti ya hemos abusado muchísimo. Cuba colapsa, titulaste un vídeo, nosotros también un podcast, y Cuba colapsa solamente en 30 segundos. ¿Colapsa? Sí. Ya está. ¿El fin del Partido Comunista Cubano? Madre mía. ¿Cambio de régimen? Sí, pues a ver si es verdad. No sé si fin del Partido Comunista Cubano o mutación del Partido Comunista Cubano, y que lo llamen el Partido Pupunista, el Partido Pomunista, y se le puede seguir votando, pero sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por tu generosidad y por tu tiempo. Y seguiremos viéndote. Gracias a vosotros. Un abrazo enorme. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Nos vamos. Qué suerte, ¿verdad, Domingo? Sí. Qué maravilla, qué de datos, qué de titulares. Muchos titulares. Y claro, al final ganará el libre mercado y el capitalismo en el mundo. Bueno, madre mía, qué batallas. Ha ido ganando, porque además los sitios en los que ha estado son mejores. Eso es una evidencia. Claro. Nadie quiere irse a Cuba desde Estados Unidos. Fíjate, Estados Unidos tiene problemas, pero no ve a nadie arriesgando su vida para ir de Estados Unidos a Cuba, y sin embargo sí a la inversa. Igual que en la Europa del Este, Europa del Oeste, los países occidentales no eran el paraíso, pero nadie se jugaba la vida para irse de Viena a Praga, y sin embargo sí había mucha gente que se jugaba la vida para irse de Praga a Viena, de Berlín Oriental a Berlín Occidental. Pero fíjate que al final no será un capitalismo, un libre mercado como el que estamos nosotros más o menos acostumbrados, sino que al final fíjate cómo mutan las cosas en China, cómo han mutado en Rusia, cómo están las cosas en Venezuela. Al final se toma una especie de camino del medio que no sabemos cómo acabará. No lo tengo muy claro cómo acabarán muchos de esos experimentos. Pero está claro que los países, incluso los países en teoría anticapitalistas, para sobrevivir han tenido que ir girando hacia el capitalismo. Pues nada, lo mismo me voy de vacaciones a Irán y luego a Cuba. Pues, que pero no lo ya tenía yo pensado en mi vida. Ah, ¿este año? No, bueno, como soy vampira, pues en las próximas décadas. Vale, claro. Perfecto. Yo no creo que me vean mucho por ninguno de los dos sitios, pero bueno, ya veré. ¿Por qué? Imagínate. Sí, ya veré. Yo iré por ahí con Irán con una foto de Oriana Fallaci. En el corto plazo no me veo, pero vamos, me lo voy a pensar. Pues nada, que muchas gracias a todos por estar ahí y que volvemos en una semana. Que un abrazo enorme a repartir.